Lo que no, a ver si ahí lo puedo hacer. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí se ve bien, y probá con el cursor a ver si podés pasar a otra ventana cuando quieras pasarlo, a otra diapositiva. No. Hacé clic en la diapositiva, Sí, no, pero no corre. y si vos pones el cursor para abajo no se mueve, Ahí sí, ahí está. ¿sí? Perfecto, bien. Bueno, acá lo que hicimos con las chicas fue hacer una diferenciación entre lo que es fármaco y medicamento. Ujú. El fármaco es una sustancia pura, biológicamente activa, es un compuesto que interacciona con un ser vivo y pretende tratar, prevenir y diagnosticar enfermedades. Después, un medicamento es un producto elaborado farmacéuticamente que contiene uno o más fármacos y se utiliza para tratar, prevenir y diagnosticar enfermedades. Los medicamentos y fármacos están avalados por el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que realiza acciones de registro, control, fiscalización y vigilancia de medicamentos, cosméticos, reactivos de diagnóstico, productos médicos como pueden ser equipos, dispositivos y elementos de uso médico asistencial. Bien, la cuestión de la ANMAT nosotros la mencionamos cuando hablábamos de las propiedades biomédicas de los insumos médicos. Hablábamos de la importancia que tenía certificar el producto. Un poco cuando transitamos el tema del COVID, a veces todas las etapas reglamentarias algunas etapas fueron salteadas por una cuestión de que había que resolver cuestiones de urgencia. Entonces, pero si no tienen, todos los medicamentos tienen que estar autorizados por el ANMAT. Y el ANMAT también es el que comunica. Muchas veces ustedes van a recibir notificaciones de determinada droga, de determinado lote, que está fuera de circulación por alguna cuestión en particular. Ese es el ANMAT el que se encarga de notificarlo, y después también a través del ANMAT se pueden hacer los trámites para medicación que no está en el país. Yo creo que no sé si lo hablé eso con ustedes, que la vez pasada mencionaban de una droga para tratar la esclerosis, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, pero el ANMAT no recibió ninguna solicitud de autorización, por lo tanto el producto no está en el país, pero el ANMAT tiene como si fuera un grupo, una agrupación, una oficina que se encarga de tramitar todas las drogas que podrían venir del exterior. O sea, se puede hacer a través del ANMAT, y además si considera que puede ingresar la droga para determinado paciente, eso también se puede hacer a través del ANMAT. Bien. Bueno, sigo. Sí, sí. Después acá hicimos una explicación. Cuando utilizamos la palabra fármaco nos referimos a la sustancia pura de estructura química definida, responsable de la acción sobre el organismo en cambio, y en cambio, cuando utilizamos el término medicamento nos referimos a un preparado complejo que contiene varias sustancias puras, algunas de ellas fármacos y otras sin actividad biológica, como es un excipiente. Ahí lo que hicimos fue armar una diferencia entre ambos. Muy bien. Después, bueno, pasamos a lo que es una monodroga y un medicamento con asociación. La monodroga es toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural, biogenético, sintético o semisintético que, poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en la medicina humana. Y los medicamentos con asociaciones son la forma farmacéutica que incluye dos o más principios activos en una sola unidad de administración, como puede ser un comprimido, una grajea, ampollas, entre otros. Acá pusimos como ejemplo la amlodipina de 10 miligramos. Bien, eso sería una monodroga. Aguarden un segundito que se me termina la batería. Ahí tenía un ejemplo de una monodroga.
Y después cuando la amlodipina viene con una asociación con otra droga, estamos hablando entonces de una asociación de medicamentos. Sí. Sí, Cami. Bueno, después explicamos lo que era un excipiente, que son sustancias puras que deben acompañar al principio activo, cumple la función de dar volumen, cohesionar, diluir, etc., y así conseguir la forma farmacéutica deseada en cada caso, como la cápsula, el comprimido, la solución o los jarabes. Y esto facilita la preparación y conservación y administración de los medicamentos. Acá pusimos un ejemplo, que es el ketoprofeno, que es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. Tiene una potente actividad analgésica, está indicado para el tratamiento de enfermedades reumáticas, traumatologías y procesos inflamatorios en general. En humanos puede administrarse vía oral entre 50 a 200 miligramos o parenteral de 100 miligramos intramuscular y endovenoso. Es un derivado del ácido fenilpropanoico. Después acá pusimos unos aspectos importantes de los medicamentos, como pueden ser las propiedades físico-químicas, mecanismo de acción, efectos farmacológicos, indicaciones terapéuticas, efectos adversos, contraindicaciones e interacciones. Otros más importantes pueden ser el nombre comercial, el nombre genérico o principio activo, la forma farmacéutica, la concentración, el contenido del empaque, la caducidad y lote. Que todo eso se puede encontrar en la caja o en el prospecto. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. A ver si lo puedo. Ahí está. Profe, Bueno, disculpe, Luzmila Sánchez y María Emilia Muñoz quieren ingresar. Luzmila Sánchez ya la acepté. Y Muñoz no la veo, no me aparece en la sala de espera. Decirle que salga y vuelva a entrar porque no me aparece en la Perfecto, sala le digo. A ver, aguardame un segundito, estoy mirando otra vez el menú. ¿No? No. Luzmila ahí está, ingresó, nada más que se había equivocado de aula, pero no la veo a Muñoz. Decide si está entrando al aula de biología. Bien, perdón, Camila. Sí, no hay problema. Bueno, después nombramos las vías de administración, donde están la oral, la parenteral, tópica, percutánea, inhaladora, ocular, óptica, rectal y nasal. La vía oral se administra el medicamento por boca, el fármaco llega al tubo digestivo y estos mismos pueden producir su efecto a nivel local sobre el sistema gastrointestinal o ser absorbido a través de la mucosa Hola, ¿se me gastrointestinal. cortó a mí? Hola, Natacha. ¿Se me cortó? Hola. No, nosotros estamos, nos escuchamos. Ahí está, ¿Vos nos ahí lo escuchás? escucho. Ahora sí, recién se me había quedado todo tildado. Ah, bien. Perdón, una pregunta. ¿Esto queda grabado, profe? Para Sí, corregir está y no sé. grabado. Sí, está Bueno, grabado. perdón. Gracias. Y lo que pusimos es que no se debe confundir la vía oral con la bucal o la sublingual. Después, la vía parenteral es un conjunto de vías no entéricas. El fármaco no pasa por el sistema digestivo, se administra fármaco por inyección directamente a un compartimiento del cuerpo, y las más comunes son las subcutáneas, intramuscular e intravenosa. Acá pusimos una imagen de cuando se coloca la inyección de insulina. Bien. Y acá pusimos imágenes con las otras vías que hay. La Ajá. vía tópica, la vía transdérmica y percutánea, la inhaladora, la vía rectal, que es por medio de supositorios, la ocular, que son gotas oftálmicas, la nasal, que están los PAF, las vías ópticas, que también son gotitas, y acá pusimos las formas farmacéuticas.
Por vía oral se encuentran las líquidas y las sólidas. Las líquidas son soluciones o disoluciones, suspensiones, emulsiones, elixires, jarabes. Formas sólidas, que están los comprimidos, comprimidos efervescentes, cápsulas, comprimidos con cubiertas entéricas, grajeas y sobres. Y las formas farmacéuticas sólidas son de liberación retardada. Acá pusimos también otras imágenes. Después la vía parenteral es líquida por inyección a un compartimiento del cuerpo. Las más comunes son las subcutáneas, intramuscular e intravenosa. Para la administración parenteral se usan formas farmacéuticas en las que el fármaco se encuentra en suspensión, emulsión o solución, que vienen en ampollas o frascos. Y después el rol del técnico en farmacia es la dispensación de medicamentos, el control de stock, la elaboración de fórmulas magistrales, el control de vencimiento, y entre otras cosas, Bien. otras funciones. Está muy bien, está muy bien. Acá, bueno, algunas cosas se me iban ocurriendo cuando ibas hablando, no quería cortarte más, pero, por ejemplo, bueno, la preparación del medicamento, los excipientes y la forma farmacéutica tiene que ver con la vía, digamos, un medicamento que está diseñado en cuanto a composición y en cuanto a forma farmacéutica para la vía mucosa, va a ser de composición totalmente diferente, aunque puede estar el mismo principio activo, pero va a tener composición diferente en cuanto a excipientes y en cuanto a la forma farmacéutica, cuando es para otra vía. Después lo que es transdérmico, tiene la particularidad que se utiliza esa vía para colocarlo, pero en realidad enseguida pasa a lo que es el sistema circulatorio. Digamos, se coloca en una zona donde haya una redes capilares importante, entonces la droga va a pasar al sistema circulatorio y se va a liberar lentamente. Lo transdérmico se utiliza mucho en los analgésicos, más que nada en los pacientes crónicos o oncológicos que tienen mucha medicación, mucho analgésico, se usa la vía transdérmica, el fentanilo se usa mucho, creo que venía transdérmico, venía también la oxicodona, y si no cambió venía el remifentanilo. No hay muchos principios activos para la vía transdérmica, y después también se utilizan anticonceptivos. Los parches de anticonceptivos también se utilizan por esa misma vía. Cada vía, más que nada las parenterales, tiene un volumen determinado que es posible administrar por esa vía, y el único que tiene un volumen más variable es el tema de la vía intravenosa, ¿sí? Porque puede ser la administración en bolo, que ahí se administra un volumen de 20 mililitros, o puede ser la administración intermitente o continua. Entonces ahí cambian los volúmenes de administración. Y después, una de las cosas que por ahí después les voy a compartir, el laboratorio Rivero, por ejemplo, y supongo que otros laboratorios también, están comercializando ya el sachet del solvente, que puede ser suero fisiológico o agua destilada, con la droga. O sea que ya, en vez de prepararla enfermería al momento de la administración, ya viene el sachet, ya viene el envase, estéril, apirógeno, y herméticamente cerrado, pero con el principio activo ya diluido. Entonces solamente lo que hay que hacer es administrarlo. Y después, bueno, la cuestión de que vos dijiste, bueno, el rol que tienen ustedes, sí, está muy bien lo que dijiste, pero a veces también les toca cubrir otros roles que a veces están en forma incompleta cuando el médico los atiende. A veces el médico los atiende, no le explicó bien la dosis, o el paciente, si no lo entendió, al médico no le pregunta. Siempre la gente tiene más confianza en hablar con el equipo de farmacia que no con su médico. Entonces por ahí van a tener que volver a reiterar o a mirar la dosis que le dio el médico, ver también para cuánto tiempo de tratamiento tiene, porque a veces no está especificado, pero hay que ver si el paciente, para que no tenga que volver a la semana siguiente,
ver si va a alcanzar con el envase que lleva, porque de alguna manera es una forma de garantizar el tratamiento. Muchas personas después, por no volver, a veces se quedan con el único envase que se le dio y hacen el tratamiento incompleto. En algunos casos también suelen preguntar, y a veces es más difícil porque nosotros tampoco nos acordamos de todas las interacciones medicamentosas. Digamos, a veces preguntan, ahí está María Emilia, a veces preguntan, estoy tomando tal cosa, ¿puedo tomar este medicamento? Bueno, a veces tenemos que ir a la buscar ayuda en la bibliografía, siempre tenemos que contar en la farmacia con las herramientas bibliográficas correspondientes, o a veces puede ser un programa en la computadora, y poder verificar eso, si hay algún problema en la interacción medicamentosa, que creo que Camila lo nombró. A veces también hay que hacer un poco de malabares para entender lo que dice la prescripción, ¿sí? Porque no la entiende el paciente, y a veces uno, porque ya se acostumbra con las letras de los médicos que vemos siempre, pero a veces tampoco está legible esa prescripción, entonces por ahí les toca esa cuestión también de... La otra pregunta que suele aparecer también en ventanilla: sí, pero yo soy celíaco, ¿esta droga me sirve? ¿Puedo tomar este medicamento? Bueno, hay tiene que estar el tema, que lo que es de uso hospitalario, que viene, que se compra, no se compra fraccionado, se compra en caja, no todos tienen el símbolo que es apto para celíaco o que es apto para diabéticos. Ante la duda, hay una lista de la Asociación de Celiaquía que dice qué medicamentos, qué marcas comerciales sí se pueden dar a los celíacos, y en el caso de los diabéticos hay que fijarse si contiene glucosa, sacarosa o algún endulzante que no puede tomar el diabético. Solamente para diabéticos vienen preparados con sorbitol. Esas son algunas de las cuestiones que se me ocurren, que normalmente suelen aparecer en farmacia, y seguramente va a haber algunas más cuestiones que por ahí tienen que resolver. Con respecto a las fórmulas magistrales, justamente en el Congreso el otro día hablaban en las fórmulas magistrales para los pacientes oncológicos, tanto lo que es pediátrico como adulto. Las fórmulas magistrales permiten tener un rango más amplio de concentraciones, entonces poder trabajar con distintas dosis, trabajar con dosis de rescate. Las preparaciones magistrales se preparan siempre a nivel hospitalario, y siempre a demanda del profesional médico y a demanda de las necesidades del paciente. Entonces, las fórmulas magistrales a veces, por ejemplo, hay países que tienen mayor disponibilidad de los laboratorios, de las formas farmacéuticas y de las concentraciones, o sea, para una droga tienen muchas concentraciones en el mercado, y nosotros en la Argentina no. Por lo tanto, hay muchas fórmulas magistrales que son totalmente necesarias, porque si no, de otra forma no podría tomarlas. Sí, acá Valentín me dice que el hermano toma un jarabe de fenobarbital. Valentín, eso es lo que entendí, ¿no? Nosotros también teníamos dos pacientes que le mandábamos a preparar el jarabe de fenobarbital, porque el fenobarbital se va ajustando de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, y además la vía de administración, la forma farmacéutica en jarabe es mucho mejor para los pediátricos que lo que es medicamento. Entonces sí se prepara el jarabe de fenobarbital, y permite ir ajustando la dosis. Ahí había que sacar bien la cuenta de la dosis, ¿sí? Ahí Valentín me plantea que tiene 15 meses. Bueno, para 15 meses, para un paciente pediátrico, era muy difícil calcular la dosis, ¿sí? Porque es una dosis muy pequeña la que toman. Así que... de morfina también hacen jarabes, profe. Sí, No me equivoco. la morfina también, la codeína también.
Bueno, el fenobarbital me parece que nosotros teníamos que mandar los comprimidos y teníamos una farmacia que hacía preparaciones magistrales, que ese también es todo un tema, porque no hay muchos lugares. Yo creo que en Junín conozco un solo lugar que hace todas las preparaciones magistrales y otra farmacia que hace algunos, pero es todo un tema conseguir la preparación de formas magistrales. Sí, Laura, te anoté, de formas magistrales, y además, bueno, hacer la receta en forma adecuada, que es lo que siempre les cuesta mucho a los médicos y tienen que estar desde la farmacia pidiendo que hagan la receta en forma adecuada. Sí, farmacia Talleres, estamos hablando de la misma farmacia, Valentín. Es la farmacia que la verdad que todo lo que necesitamos siempre nos lo ha preparado. Los nenes, los pediátricos venían con indicaciones de La Plata, del Hospital de Niños de La Plata, pero ¿qué pasaba? Venían con la dosis, con la medicación para comenzar el tratamiento, pero después había que sostenerlo. Entonces lo que hacíamos era tratar de conseguir un profesional que transcriba las recetas y encargábamos a la farmacia y ellas, entonces en la farmacia nos preparaban esos medicamentos que eran fórmulas magistrales de determinado principio activo y determinada concentración. Esta Y misma... a veces se hablaba con el médico también, si se podía, si por ahí era... Yo fui empleada de farmacia Talleres, Ajá. y me acuerdo que a veces pasaba eso que comenta usted en este momento. Si no se podía llegar con el médico, había que buscar algún médico acá, porque venían de La Plata, del Garraham, de hospitales muy grandes, y caían acá en Junín. Y bueno, después recibíamos del hospital, que hoy por hoy la farmacia del hospital también trabaja con farmacia Talleres. Claro, porque además, no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, a nosotros nos pasaba que la mamá venía con el envase, con la etiqueta que no siempre Sí. se alcanzaba a leer porque ya la había estado usando, entonces a veces no estaba legible, y era lo único que tenía porque no había venido con una indicación médica y una historia clínica para poder continuarla. Ella venía con el envase y decía, él está tomando esto y se le termina la semana que viene, y si no lo toma, suponete, para un chiquito se le preparaba jarabe de espironolactona, jarabe de furosemida, de carvedilol. No, aparte, ¿cómo hacías con las concentraciones? Me Claro, pasaba eso, que al ser la etiqueta, las concentraciones se borraban y no claro, sabías a cuántos grados era, sí, y era bastante complejo la situación. sí, sí, era muy complejo. Y Si no, además, bueno, después tenía la fórmula en la receta que traían los papás del nene, ¿viste? Decía la claro, fórmula. si traían la Pero, receta en buena hora, lo que pasaba que después, por ejemplo, a claro, nosotros nos pasó una vez que como del hospital siempre se viajaba a La Plata, el chofer nos hizo el favor de ir a buscar la receta al Hospital de Niños de La Plata. Pero responsablemente el médico quería que le pasáramos el peso del paciente y cómo estaba el paciente, no es que quería hacer la receta porque él había salido de ese hospital con esa indicación. El doctor quería tener el resto de los datos para saber si continuaba con la misma dosis o no. No, porque aparte se hace toda una cuenta, como se entrega la medicación en farmacia, hoy por hoy, que por ahí sacas la cuenta de un jarabe y demás, esto es una fórmula química, pero además de eso va acorde al peso, al bebé, al nene, o sea, es bastante complejo. Y a veces tenías algunos datos, pero no todo. Exactamente, sí. Por ejemplo, en el caso del fenobarbital, siempre lo van ajustando según los estudios que se le van haciendo a los chiquitos y según el peso del bebé. Entonces eso hay que ir adaptándolo, pero era todo un tema, sí, realmente tener esas preparaciones en la concentración que la criatura, y además explicarle a las mamás, porque muchas veces las mamás no entendían. ¿Cómo hacen para tomarlo? Claro, no entendían la dosis. Y porque no tenían la indicación muchas veces médica de venían con el frasquito o venían, cuando venían con la fórmula, tenías que decirle cómo tenían que tomarlo, porque el médico capaz que te daba la fórmula con las drogas y las concentraciones, pero no le daba la indicación. Claro. Entonces, era así. Es todo un tema. Otro dato
Otro dato que me parece importante, que no sé si han escuchado, pero no es menor, hay una farmacia que también hace recetas magistrales, que es la que está en Arias, la que era Extraverso. Arias, Hace sí. medicación, Arias y qué otra calle. General Paz o Narbondo es, que cambia. Narbondo Ajá, creo que es. sí, sí. Sí, Narbondo. Hace medicina homeópata, Ajá. que no se consigue en todos lados. Tenés que ir para Buenos Aires, Rosario, La Plata para poder pedirla. Bueno, ellos Sí. son... Claro, pero ya ahí es diferente, preparan. porque eso creo que digamos, no sé cómo está regulado por el ANMAT. Yo he escuchado, si el 9 de julio también me hacen preparados homeopáticos, Desconozco, pero sí. pero no sé bien cómo trabajan, quién avala, digamos, si eso también está autorizado por el ANMAT o no, porque eran preparaciones muy particulares, no es por principio Muy activo. particulares. No es No, por no es principio activo, a veces no. generalmente es, por ejemplo, vienen con el nombre de la planta de donde sacan el principio activo, Sí, no tenés muchos sí, datos de la etiqueta. exacto, viene de La Plata, pero acá particularmente la farmacéutica ahí de Traverso las hace, pero bueno, ahí ya me meto en un territorio Claro, desconocido, sí, nunca sí, yo trabajé tampoco con no, ese yo tipo de tampoco drogas. lo conozco demasiado para poder saber quién avala y quién es el que controla. Otra cosa que les quería decir, sumado a algo que nosotros hemos estado hablando en físico-química, es el tema del uso de los goteros. El otro día en el Congreso surgió. No todos los goteros te garantizan que 20 gotas sea 1 mililitro. Vieron que hay una equivalencia de 20 gotas es 1 mililitro. Pero no todos los goteros son iguales, por lo tanto aconsejan que la dosificación más correcta es con jeringa, que conviene hacerla con jeringa, para estar más seguro de la dosis. Bien, bárbaro, muy bien Camila, y bueno, tus compañeras Brenda y Paula, estuvo muy bien la presentación, me gustó. Yo siempre me parece importante esto de que ustedes agreguen ejemplos, de todo lo que van mencionando, agreguen ejemplos, que es lo que les va a permitir acordarse un poco mejor de lo que están, o sea, llevar la explicación a situación real. Cami, deja de compartir y no sé si Pablo está. ¿Pablo Ventura está? No lo vi, me parece que no. Sí, igual yo ahí lo subí en Classroom para que lo tenga. Cualquier cosa nos comenta ahí si tenemos que agregarle algo al Power. Sí, sí, cómo no, cómo no. Natacha, no está Pablo Ventura. ¿Querés comentar algo de lo que vos hiciste en la diapositiva? Sí, mira, yo estuve muy atenta a lo de Cami y la verdad que puse muy similar. Pusimos, somos Miriam, Rocío Romero, Sofi y Vane González. Bien. Sofi Castro. Miriam, Vane. Sofi Castro y Rocío Romero. Bueno, ¿querés Bueno, comentar yo un puse- poquito algo, si agregaron algo Sí, más? sí. Bueno, por ejemplo, fármacos, yo puse fármacos. Sustancia pura, biológicamente activa. Se trata de un compuesto que interacciona con el ser vivo, con un ser vivo, humano o animal. Pretende tratar, prevenir, diagnosticar enfermedades. El responsable de la acción terapéutica de un medicamento son él o los fármacos que contiene. El fármaco, también denominado principio activo, es quien actúa sobre el organismo. Y como ejemplo de fármacos pusimos amoxicilina, paracetamol. Medicamentos. Productos elaborados farmacéuticamente, preparados para su administración. Contienen varias sustancias puras, algunas de ellas fármacos y otras sin actividad biológica, que son los excipientes. Se utilizan para tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades.
Empleo de medicamentos, ejemplo de medicamentos, amoxidal y bupirac. Y Bien. están las fotitos, o sea, no sé si alguna de mis compañeras lo puede poner. Pusimos fotitos, pusimos... Profe, ¿quiere que lo comparta? Yo lo tengo Buenísimo, abierto, sí, sí. pero no me acuerdo bien cómo era que se hacía. Fíjate abajo donde dice compartir pantalla, Miriam. Bueno, composición de un medicamento. Lo que pasa es que lo tengo todo en inglés. Es No, el verde, el que dice share screen. ¿lo viste? Ah, sí, sí. Bueno, screen, ahí toca, y fíjate que se abre, aguantame un segundito, Natacha, que vemos a ver si ella lo puede compartir, así seguimos. ¿Ves que se abre una ventana y que están los archivos que vos tenés abiertos? ¿Encontrás el archivo de la presentación? Sí, sí, ya lo tengo. Bueno, ahora le doy a donde dice share. Toca ahí y sí, pone compartir. Ahí creo que lo vamos a ver. Sí, ahí se ve. Bien, ahí se ve. Un poco lo que vos decías, Natacha, esto que también había mencionado Camila, que la acción del fármaco depende de su estructura química, más allá de que nosotros saltemos un poco el tema de no conocer las estructuras químicas, porque ustedes no tienen por qué conocerlas ni siquiera para hacer un preparado, pero la estructura química tiene que ver con el mecanismo de acción de ese medicamento, de esa droga, de ese principio activo. Esa estructura química a veces está en el medicamento, ya está el principio activo en la forma en que va a ejercer su efecto. Y en otros casos tiene que haber un paso del metabolismo para que aparezcan los metabolitos que van a ejercer el efecto. Ahora Y a veces, y otra de las cuestiones es que cuando nosotros hablamos del efecto farmacológico del medicamento, estamos hablando de todo, del cambio que va a producir en el organismo y de los efectos adversos. Pero a su vez, el efecto de cada uno de los medicamentos tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano. Es decir, que ese medicamento actúa sobre determinados receptores, de determinado tipo de células, de determinado tipo de órgano, para que pueda ejercer su efecto. Y otra cosa que les quería decir, después no las interrumpo más, es el tema del nombre comercial. El nombre comercial, cuando ustedes consultan trabajo de investigación de otros países, pueden cambiar los nombres comerciales. A veces inclusive el mismo laboratorio en países distintos tiene un nombre comercial diferente. Así que siempre tenemos que estar más familiarizados con el principio activo que con el nombre comercial. Bueno, ahora sí sigan. bueno, composición de un medicamento. Contiene siempre dos tipologías de sustancias. Cuando un medicamento contiene más de un fármaco, recibe la denominación de asociación farmacéutica. Por ejemplo, bueno, yo le cambié ese después lo sacamos y no lo corregimos. Sí, el cotrimoxazol, por ejemplo, la trimetoprim más sulfamethoxazol. Ajá. Principio activo o monodroga. Toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas de origen natural, biogenético, sintético o semisintético que, poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en medicina humana. Nombre genérico, denominación de un principio activo, monodroga o de una asociación de principios activos de dosis fijas, adoptada por una autoridad sanitaria, o en defecto a la denominación común internacional de un principio activo o combinación de los mismos. Excipientes.
son sustancias puras que deben acompañar necesariamente el principio activo. Se añaden, espera un cachito que se me mezcló, por necesidades tecnológicas de fabricación, por dar volumen, coaccionar, diluir, etc. Y así conseguir la fórmula farmacéutica, cápsulas, comprimidos, soluciones. Los compuestos que se utilizan para recubrir las cápsulas o los reguladores de pH son ejemplos de los excipientes utilizados en la formulación de los medicamentos. Y esos excipientes son diferentes para distintas formas farmacéuticas. Por ejemplo, los supositorios tienen un excipiente que tiene una composición parecida a la manteca de cacao, que se funde a temperatura del cuerpo. Pero no, eso sirve solamente para lo que es supositorios, no para ninguna otra forma farmacéutica. Claro, y creo que las cápsulas también es diferente porque se disuelve más rápido, puede ser, y sale más rápido el medicamento de adentro. Exactamente. La droga de adentro. Para mejorar las condiciones organolépticas del medicamento, edulcorantes, colorantes, saborizantes, conservantes, sustancias aromáticas, diluyentes, etc. Se consideran sustancias inertes que no tienen efectos farmacológicos. Hay algunos que sí tienen efectos o una acción reconocida en determinadas circunstancias, que pueden dar alergia, intolerancia, reacciones cutáneas, etc. Para asegurar un correcto uso y administración de los medicamentos, hay excipientes que son de declaración obligatoria. Se deben detallar en el etiquetaje y en el prospecto del medicamento. Bueno, fármacos y excipientes, ahí pusimos otra vez amoxidal, que es la amoxicilina, y también ahí los excipientes, almidón, sodio, tienen lactosa, bueno, colorantes. Bueno, acá es lo que es el ANMAT, que es lo mismo que puso Cami también. El ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, realiza acciones de registro, control, fiscalización, vigilancia de medicamentos comestibles, reactivos de diagnósticos, productos médicos, equipos, dispositivos, elementos de uso asistencial, alimentos, acondicionados, suplementos dietarios. Su misión es asegurar la eficacia, seguridad y calidad en todo lo inherente a la administración, garantizando el cuidado de la salud, así como también la calidad y sanidad de todos los productos, procesos y tecnología que se consumen o se utilizan en medicina. Formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas sólidas, Antes que sigas comprimidos, con esto, perdón Natalia, te cortaba para decirte algo. El tema con el ANMAT es que ellos autorizan un determinado medicamento o un determinado producto médico con un código y demás. Lo que no siempre se garantiza es que ese producto mantenga las mismas propiedades que se presentaron en el ANMAT. O sea, muchas veces pasa, por eso después lo sacan del mercado, porque a veces hacen alguna auditoría o hacen alguna inspección de la elaboración o de los productos que se están comercializando y encuentran con que no tiene las características o todas las propiedades que fueron presentadas en el ANMAT. Entonces muchas veces pasa eso. Entonces nosotros tenemos que a veces te aparecen en farmacia productos médicos con calidades diferentes. Eso puede ser también por el transporte, que se pierda algo en el camino, que hay mucho calor en algún lado, ¿puede ser o no? Porque sí, pero yo creo que más es porque a mí me da la sensación de que a veces no cuentan con todos los insumos para la preparación, entonces reemplazan un insumo por otro.
como eso a veces no es lo que aprobó el ANMAT, el producto médico cambia, tiene un cambio. Puede hacer mal o no, no sabemos. No necesariamente siempre va a ser mal, Sí. pero ya O cambia. no el mismo ya, efecto. claro. Profe, yo sé del Dermagloss de 80, el protector solar, Sí. que me acuerdo que había venido con un lote mal que lo sacaron, lo habían sacado de circulación. Me acuerdo porque yo había comprado uno y se lo habían puesto, pero no era del lote ese. Sí. Y justo me acuerdo de eso. Directamente nos sacaron un lote Sí. solo. Si no mal no Sí, recuerdo, sí. eso fue creo que alrededor de 2013, eso, directamente lo sacaron. Para colmo Lo sacaron se directamente. utilizaba para los bebés, porque tenía un factor de protección tan grande, tan alto, que lo usaban para los bebés. Y después de estar en el mercado, que no estuvo mucho tiempo en el mercado, pero fue durante el verano, notificaron que eso había que sacarlo del mercado. Pregunta, profe, antes que Natalia siga. Sí. Con respecto al ANMAT en las formas farmacéuticas, ¿cómo sería? En las formas farmacéuticas, estoy leyendo lo que dice ahí. En las recetas magistrales que se realizan dentro de una farmacia. No, ¿Cómo sería? me parece que en la, por ejemplo, farmacia Talleres, hasta lo que yo sé, no sé, el Hospital de Niños de La Plata, están avalados por un centro de salud. Por ejemplo, farmacia Talleres preparaban las fórmulas de las capacitaciones del Garrahan. Solamente lo que, digamos, o sea, el Garrahan tiene preparaciones magistrales. Entonces, las mismas preparaciones magistrales que hace el Garrahan, lo hace Farmacia Talleres. O sea, el aval que tiene es que está registrado a través del no sé si el ANMAT tiene un capítulo para lo que es preparaciones magistrales. Yo creería que no. Lo que sí, el Colegio de Farmacéuticos lo que hace es controlar las buenas prácticas. Viste que todas las personas que elaboran fórmulas magistrales tienen que hacer el curso, no me acuerdo si está como curso o como posgrado, de preparaciones, de buenas prácticas para las preparaciones. Creo que eso se hace todos los años, ¿puede ser? Que se hace como creo un que hay congreso. que actualizarlo. Sí, creo que lo actualizan, porque viste por ahí hay cosas que cambiar, Claro. pero después para mí no tiene inferencia, se dice, estoy diciendo bien, el ANMAT en lo que es preparaciones magistrales. Creo que pasa a través de los centros de salud más importantes, que son los que van avalando las fórmulas de las preparaciones. Lo mismo que, por ejemplo, Rivero, que yo mencioné la vez pasada, que tiene una formulación de alimentación parenteral ya registrada, Fresenius tiene otra, pero por ejemplo, Rivero preparan ellos según las demandas del paciente. O sea, solicitan alimentación parenteral específica con determinados nutrientes y demás, y la prepara y se la mandan al paciente. Eso, por ejemplo, no pasa por el control del ANMAT. El ANMAT lo que sí controla es los principios activos que utilizaron para preparar la alimentación, que se la tiene el mismo laboratorio, y el envase. Pero después no es que el ANMAT va a estar controlando cada vez que ellos preparan la alimentación para un paciente de que esté controlado ya ahí, digamos... No, pero bueno, están controlados los principios activos que le llevan a ellos para prepararlo. Además tiene que estar también controlado el proceso, el equipamiento que se utiliza, el envase, todo. Y además es responsabilidad exclusiva del farmacéutico. Ahí tiene que salir como corresponde, si no es responsabilidad del farmacéutico si hay un error en esa medicación, en esas preparaciones magistrales. Bien, bueno, gracias. No, está bien. Sí, Natalia, te escuchamos. Bueno, formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas sólidas, comprimidos, cápsulas duras, grajeas, comprimidos con cubierta entéricas, formas farmacéuticas líquidas, jarabes, mucílagos, o mucílagos, no sé cómo, eso no sé qué es. Mucílagos. Es como si fuera una preparación más viscosa que un jarabe.
Bien, elixires, soluciones, suspensiones, etc. Fórmulas farmacéuticas semilíquidas, emulsiones, cremas, fórmulas farmacéuticas semisólidas, supositorios, óvulos, pastas. Fórmulas farmacéuticas gaseosas, aerosoles, nebulizadores, etc. Aspectos de los medicamentos. Propiedades físico-químicas. Entre las propiedades físicas, los fármacos liposolubles son más fácilmente absorbibles y difusibles. La estructura química está relacionada con la actividad farmacológica. Mecanismo de acción. Conjunto de procesos bioquímicos y fisiológicos que explican cómo se produce la respuesta. Efectos farmacológicos. Es la respuesta observable del fármaco. El efecto farmacológico comprende el efecto terapéutico y los efectos adversos. Indicadores terapéuticos. Indicaciones terapéuticas, perdón. Conjunto de situaciones en las cuales es correcto utilizar el medicamento. Ahí me acordaba de algo cuando estabas mencionando eso. Una de las cosas que a veces nos pasaba es, porque en realidad siempre tiene que existir la información, al dar la información al paciente cuando el médico le prescribe una medicación. ¿Y qué nos pasaba? Muchas veces venía el paciente y te preguntaba ¿para qué le dio eso? Claro. ¿Para qué me dio el doctor eso? Te preguntan a veces en la farmacia. Entonces, sí, te quedas con la cara de... No, pero que además, suponete que sea un antipsicótico, vos le vas a ir a decir al paciente que es un antipsicótico si aparentemente el doctor no se lo explicó. Entonces, tenés que buscar la manera de decirle, mire, lo va a tranquilizar un poco, le va a disminuir la ansiedad, ¿qué le iba a decir? O sea, había cosas que no se la podés decir directamente cuando el médico no le explicó para qué era. Eso muchas veces nos pasa. No, y otra cuestión que surge también es que el paciente te va con la receta y no tiene diagnóstico. Bien. Y le preguntás qué tiene, es una situación incómoda, pero bueno, tenés que saberlo para poder explicarle. Está bien, y además porque inclusive en la información que se le da al paciente, que se le informa sobre su diagnóstico, sobre el medicamento que se le indicó, se le tiene que explicar. A veces el efecto del medicamento no es rápido, depende la vía, depende del tipo de medicamento, a veces los efectos esperados, los efectos farmacológicos esperados, van a tardar, entonces el paciente lo tiene que saber, porque si no lo tenés otra vez a los 2 días al consultorio diciendo que el medicamento no le hizo nada. Y que, bueno, si le va a producir un poco de sueño, si no puede manejar una maquinaria, si no puede, todo eso hay que informárselo. Y eso es lo que nos está faltando en los centros de salud. Claro. Bueno, aspectos de los medicamentos. Efectos adversos. El fármaco provoca con frecuencia efectos no deseados. En todo tratamiento es necesario valorar la relación beneficio-riesgo del paciente. Contraindicaciones. Algunos medicamentos no deben administrarse a enfermos que padecen alguna enfermedad anterior. Las contraindicaciones son las enfermedades o trastornos que tiene el paciente que le impide tomar la medicación. Interacciones. Son modificaciones en el efecto farmacológico como consecuencia de la administración conjunta de 2 o más medicamentos o de medicamentos o alimentos, o de medicamentos y alimentos y de medicamentos o sustancias tóxicas. El tema de tomar algún medicamento y tomar alcohol, por ejemplo, es lo más común que suele pasar a veces, que no se le informa a los pacientes que para esa droga no puede tomar alcohol.
por ejemplo. Bueno, mira, me pasó en mi casa hace, unos años, mi viejo toda la vida tomó diclofenac, siempre hubo diclofenac en mi casa, y un día se brotó todo, y ¿qué hizo diferente? Bueno, sí, estaba comiendo, estaba comiendo tomate, había tomado vino, y después de comer se tomó el diclofenac, no siguió tomando vino, pero eso se mezcló todo adentro. Claro. Porque no tomó el medicamento con el vino, pero estuvo Claro. tomando vino, tomó el medicamento y después. Y se Claro. infló de una manera que no Ay, sí. era. Claro, nunca se percató no tomar diclofenac porque no era alérgico al diclofenac. Claro. Bueno, dicen que debe haber sido la asociación, de que el tomate muchas veces da alergia. Claro. Y aparte el vino, ¿no? Claro. El tema es el siguiente, bueno, él lo que le ha producido es un shock anafiláctico, que es muy común en las reacciones alérgicas a medicamentos. Y es como vos decís, a veces una persona puede estar tomando siempre ese medicamento, nunca se la produjo, pero la asociación de ese medicamento con otro o con un determinado alimento se la puede producir. En eso hay mucha incertidumbre, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, ha pasado de pacientes que llegan a cirugía, le van a colocar a lo mejor algo para alguna analgesia o el sedante o algún el anestésico, y le pregunta, ¿usted es alérgico a tal cosa? Y el paciente te dice que no, pero te dice que no porque nunca lo usaron con él. Y entonces me pasó a mí cuando me fui a operar de vesícula. Yo siempre he tomado ketorolac, me han inyectado ketorolac, y de golpe, cuando me operaron, salgo a la recuperación y salí vomitando. Bueno, digo, no sé, me habrá hecho mal la anestesia. Al rato me vienen a poner ketorolac, pero fue al toque, fue una cosa rapidísima. Empecé a vomitar y me agarró un calor, me mareé con el ketorolac. Bueno, digo, qué raro. Fue un rato y pasó. A las 8 horas otra vez. O sea, cada vez que me ponían el ketorolac me pasaba lo mismo. Claro. Cambiaron, me pusieron diclofenac y no me pasó más. Claro. Pero era algo que nunca había pasado. Yo lo asocio a que me hace mal cuando recibí anestesia. Claro. Porque yo antes tomaba, igual no tomé nunca más un ketorolac. O sea, pero para mí que es con anestesia me hace mal. Claro. Y después, por ejemplo, con efectos adversos, el otro día en el Congreso se planteaba mucho con el tema de los opioides. Los opioides tienen muchos efectos adversos. Los pacientes, pueden tener riesgo de depresión respiratoria, y una de las cosas más difíciles de resolver es el tema de la constipación que les producen los opioides. Sí. Constipación, Sí, hablaban el caso de los pacientes, estaban 6 días, 7 días, que no tenían, que estaban con constipación, o sea, todo el malestar que le sumaba a todo lo que estaban padeciendo. Entonces siempre es buscar la dosis que le haga el efecto analgésico y si no, por ejemplo, un laboratorio presentó una oxicodona asociada con naloxona. Como la naloxona, digamos, es un antagónico de la oxicodona, están en una dosis tal que no contrapone el efecto analgésico, pero sí el efecto constipante de la oxicodona. Entonces, esos efectos adversos los pacientes lo tienen que conocer, porque además, inclusive, generalmente cuando ya empiezan con el tratamiento y se hace la observación, ya ahí se va ajustando la dosis y se va asociando con un laxante. Claro. O con un regulador. Bien. ¿Querés seguir, Natalia? Bueno, vías de administración de medicamentos. La administración idónea de un medicamento consigue que el fármaco acceda al lugar del organismo donde es activo. Este tránsito específico influye en la intensidad y duración de la acción. Los fármacos pueden administrarse mediante 3 rutas principales: a través del canal alimentario, que sería la administración enteral, vía oral y también sublingual, pero porque por el solo hecho de que va a la boca, ¿no? Pero
va debajo de la lengua. Administración parenteral, que puede ser endovenosa, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intracardíaca, intrarraquídea e intraarticular. Eso lo teníamos que agregar y bueno, yo no hicimos tiempo. Después lo agregamos. La que más se usa es la endovenosa, la intramuscular y subcutánea. Claro. Sí. Y por aplicación tópica, que también son las dérmicas, las inhalatorias, las gotas, óptica, nasal, ocular, bueno, rectal y vaginal también. Eso después lo vamos a agregar antes de subírselo al Classroom. Bueno, y después todo lo mismo, digamos. Claro, que es vía oral. Claro, lo que es vía oral, todo lo que suspensión, dilución, claro, ahí tenés emulsión toda en la forma farmacéutica y tenés en vía oral que tenés de absorción en estómago o de absorción en intestino. Y ahí está la diferencia entre lo que son las cápsulas entéricas que se disuelven, la cápsula se disuelve justamente en intestino. Perfecto, sí, se dosifican en mililitros o en gotas o en cucharadas. Lo que es líquido. Después está la... ¿Cómo? Que lo que es líquido sí, y lo que es sólido, una de las cuestiones también con los comprimidos, vieron que a veces nos pasaba que no siempre en el hospital se tienen todas las dosis, ¿sí? Por ejemplo, una hidroclorotiazida, a lo mejor no tenemos siempre 25 y 50 y demás. Siempre, si uno pudiera tenerlo y reducir la posibilidad de fraccionar, mejor. Digamos, el fraccionamiento de los comprimidos no siempre es seguro, pero bueno, antes que nada sirve. Bueno, vías de administración de... Bueno, sigo con lo mismo. La administración del fármaco en la parenteral. La administración del fármaco no pasa por el tubo digestivo. Se administra el fármaco por inyección, directamente en un compartimiento del cuerpo o cavidad, evitando el efecto protector de la piel y de la membrana mucosa. Las vías parenterales más comunes son la subcutánea, intramuscular e intravenosa, es lo mismo que le dije recién. Todos los preparados que se utilizan por vía parenteral tienen que ser estériles. No deben contener ningún microorganismo vivo. A pirógenos sin restos de bacteria e isotónicos, presión osmótica del medicamento. Lo de isotónico lo vimos en físico-química, ¿se acuerdan las diapositivas que estaba la diferencia entre lo que era isotónico, hipertónico e hipotónico? Bueno, vías intravenosas. Consiste en la administración de, y acá tengo todo borroneado, de medicamento. Ya tenés. Me sale arriba, me salió arriba en la impresión, me salió superpuesto. Ah, está bien. Vos, Miriam, lo estás viendo, ¿lo podés leer? Sí, no hay problema. Vía intravenosa consiste en la administración del medicamento en el interior de una vena, directamente en el torrente circulatorio. Todo el fármaco administrado llega a la sangre de forma inmediata. El efecto farmacológico se produce rápidamente. Se puede administrar el medicamento a pacientes que no cooperen, inconscientes o con problemas gastrointestinales. Esta vía también se puede utilizar para pacientes electrolíticos y para nutrición parenteral. Precisa de personal entrenado, siguiendo una técnica aséptica, puede provocar dolor, irritación y flebitis. La administración parenteral de fármacos puede hacerse de diversas formas: bolo intravenoso, intravenoso intermitente, intravenoso continuo. Ahí son diferentes los volúmenes. No sé si en Natacha querés que siga o seguimos.
Sigo yo, profe. Sí, seguí porque Eh, no nos escucha. Vía intramuscular. El medicamento se administra por inyección en el tejido muscular, generalmente de la zona glútea. Se pueden administrar soluciones, suspensiones o emulsiones. La absorción del fármaco no es siempre completa, quedando a veces parte del depositado en el tejido muscular. La vía subcutánea consiste en inyectar el fármaco disuelto en la zona subcutánea. Las soluciones se absorben rápidamente. Las suspensiones presentan una absorción retardada. Vía de administración de medicamentos, vía tópica. Se aplica el medicamento en una zona concreta del organismo para que realice su efecto en esa zona. Las formas farmacéuticas habituales son soluciones, geles, lociones, pomadas, etc. Vía transdérmica o percutánea. El fármaco penetra a través de la piel para llegar al tejido vascular de la zona y así difundirse por el organismo, viajando con la sangre. Vía inhalatoria. La administración del medicamento se hace directamente en la mucosa bronquial, como por ejemplo los inhaladores. Vía rectal, el medicamento se administra a través del recto con supositorios, pusimos como ejemplo. La vía ocular se utiliza para tratar patologías del ojo, se aplican en el saco conjuntival inferior o en los párpados, como gotas o pomadas. El rol del técnico en farmacia hospitalaria, por su formación, está capacitado para participar en el tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud a través de la preparación, control, dispensación, información de medicamentos y otras actividades orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura y costo efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en beneficio de los pacientes atendidos en el establecimiento asistencial. Bien, muy bien. Ahí terminamos, profe. Perfecto. Nosotros no nos dimos cuenta de poner los nombres nuestros, así que no bueno, sé si yo lo anoté. Miriam, listo. Vanessa, Romero, Castro y Natacha. Sansoni. Sí. ¿Lo subimos uno por uno o uno solo? No, uno solo. Ah, bueno. Bueno, Bueno, después le vamos a poner los nombres y eso de las vías. Sí, ustedes lo que revisan. nos faltaba agregar. Listo, lo revisan otra vez y después lo mandan. De los alumnos que yo había designado, los demás no están. Pablo Ventura me parece que no ingresó y Karina Tarantola tampoco. De los demás, ¿pudieron hacerlo? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Quieren hacer alguna consulta o quieren agregar algo más que no hayamos puesto, que no hayan puesto las chicas en las diapositivas? Ustedes piensen que esto si les queda armado, ya lo tienen armado para estudiarlo de acá, o sea, ya quedó resumido para que ustedes cuando tengan que preparar este tema ya lo tienen de esta forma. ¿Todos lo pudieron hacer o tuvieron algún inconveniente? Nosotros lo hicimos, profe, con Natalia y con Romina, y sí, nos llevó un poco de tiempo, pero quedó bien. Creo que nos falta algo que ahora les voy a decir para agregar, porque eso del rol del técnico no lo pusimos. Bueno, lo agregan. Sí, yo sé que lleva... Nosotros no nos quisimos extender mucho en el tema del rol de farmacéutico, primero porque son un montón de cosas, y después porque como depende también de las distintas instituciones, entonces por eso pusimos que dependía también de la institución donde se estuviera trabajando. Claro, eso, o sea, uno puede hablar del rol del técnico en farmacia y del rol del servicio de farmacia en términos generales, ¿sí? Ustedes vieron en las presentaciones que pudieron compartir, tanto de la profesional del Hospital de Niños de La Plata, como de General Pinto, como de Rojas, que son realidades totalmente diferentes,
son organizaciones diferentes. Ustedes el año que viene tienen la materia que es organización y gestión en el centro de salud, pero nunca tiene que quedar, digamos, nunca tiene que dejar de considerarse cuál es el rol del técnico de farmacia y cuál es el rol de la farmacia en un centro de salud. Digamos, esto de trabajar en equipo, de cuando hay dudas con respecto a las indicaciones médicas, llamarlo. Yo sé que muchas veces, más de una vez, tienen algún médico que se va a quejar cuando lo llaman. Yo siempre los cargaba, les decía que estábamos sorteando un viaje a fin de año para quien hiciera la receta bien hecha, porque casi nunca la hacían bien hecha. Y aparte ellos lo sabían, porque cuando lo llamábamos sabían por qué lo estaba llamando. Pero bueno, es una cuestión que no la vamos a poder mejorar, pero ante la duda es preferible preguntar y es preferible molestar y volver a repreguntar, porque bueno, una medicación mal dada, una dosis mal administrada o no comprendida por el paciente, es un paciente que lo vas a volver a tener en el centro de salud. Eso es una de las cuestiones que a veces no se entienden, que el hecho de trabajar bien y responsablemente hace que tengas menos trabajo, porque no lo vas a tener otra vez al paciente hasta que no termine su tratamiento. Si no se hace en forma responsable, probablemente el paciente lo tenés a los 2 días otra vez en la guardia. Entonces es fundamental, o sea, eso se va construyendo juntos, se va acordando entre todo el equipo de farmacia cómo trabajar o qué hacer frente a estas cuestiones que surgen, que no sabemos cómo manejarlas. Y con respecto a las drogas, los principios activos y las vías de administración y demás, eso tiene que ver un poco con el vademecum que se arme a nivel de la institución de salud. Digamos, en el vademecum no solamente tiene que estar indicada la droga que acordaron que tiene que estar en el centro de salud, sino también la dosis y la forma farmacéutica, ¿sí? Si quieren en comprimidos y en inyectables, si hace falta que tengamos comprimidos y jarabe. Bueno, esas cuestiones tienen que estar, digamos, contempladas en el vademecum, que muy pocas veces cuesta tener ese vademecum al día, porque no muchas veces podés sentar a todos los profesionales a armar ese vademecum, y después tiene que ver también con las disponibilidades de gestión económica que tenga el centro de salud. Pero bueno, ustedes piensen que todo lo que es forma farmacéutica, de lo que es vía de administración, de lo que es prescripciones y demás, esto se va a seguir trabajando. Este año es el primer año, hicimos nada más que una introducción para que las vayan reconociendo, y ya después lo van a ir profundizando en cada uno de los años, el segundo y tercer año. Así que bueno, esto les vuelvo a recalcar, quienes no lo pudieron hacer, que lo terminen, lo revisen, los que lo tienen hecho, fíjense, pongan ejemplos. Y una de las cosas que nos pasaba generalmente en los centros de salud público es que muchas veces no se trabaja con asociaciones, se trabaja mucho con monodrogas. Pero bueno, ustedes vayan, esto ya les queda a ustedes como bibliografía, me lo mandan y ya después yo se los devuelvo, haciendo, bueno, alguna aclaración si falta algo o no, y ya este material les quedó resumido en esta presentación. Nosotros nos volvemos a ver el jueves, si no tienen ninguna otra pregunta. Silvia, ay, perdón. No, Sí. perdón, hago una... Igual profe, yo ya subí el trabajo, ya lo hicimos con mi grupo. Si usted lo puede revisar y mirar, si tiene alguna sugerencia nos dice, y no sé si exponemos en la próxima clase. No sé si nos van a dar los tiempos, tal vez voy a ver cuántos días me quedan de clase, porque por ahí terminamos de dar todo el temario, y después cuando hagamos, porque vamos a hacer una semana, vamos a hacer todo de repaso. Entonces, por ahí, más o menos, la cursada es alrededor del 10-15 de noviembre. Ah, bueno, perfecto. ¿Ya? Entonces yo voy a ver ahora cuántos días de clase me quedan, y
Y en base a eso veo si tenemos para exponer otra clase más, y si no, cuando hacemos el repaso, le pido que exponga otro grupo. Bien, si no, otra cuestión, en caso de que no lleguemos a exponer, el trabajo me parece que está bastante completo y bastante bien. Está un micrófono prendido. Y por ahí sirve para el resto de las compañeras y compañeros. Bien. Bien, sí, por ahí a mí me gustaría, pero no sé si me van a dar los tiempos, me gustaría por ahí, si veo que hay material de una presentación que sirve, que es importante para compartirla, armar una presentación con eso, con lo que no está en todas las diapositivas para compartirlo entre todos. Está bueno eso, siempre lo que ustedes puedan profundizar para compartir, bienvenido sea. Bien. Profe, yo me olvidé de Profe, decirle una que Vanessa pregunta. está con fiebre, por eso no se conectó. Bien, yo les compartí ahí en el chat el correo, para que ustedes, si no me lo mandan al Classroom, me lo pueden mandar al correo, porque a veces el Classroom no sé si se los deja subir. Sí, eso estábamos intentando también nosotros, y por el Classroom se sube una parte, hay partes que se cortan. Claro, bueno, entonces me lo pueden Otra de mandar. las cosas, está por ahí unas cosas que escuchamos también que están como más completos. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Le agregamos o usted después nos dice para corregirlo? No, por eso, si quieren antes de mandármelo ahora, vuélvanlo a mirar, a partir de lo que estuvimos Ya lo mandamos. hablando y eso, vuelvan a... ya lo mandaron, bueno, sí. No hay problema. Pero lo pueden bajar y después volver a subir. Claro. Fíjate si tienen Sí, tiempo, mira. lo pueden... Sí. Dígame más o menos algo, dígame bien, regular, bien, mal. sí, está bien, están bien, los dos grupos estuvieron muy bien, Natacha, está muy bien, está muy bien. Bueno, Yo sé que todos están otra pregunta. Sí. Otra pregunta, ¿directamente de acá vamos al final o hay un parcial más en el medio? No sé si ya lo dijo. No, de Tampoco quiero hacer... biología no va a haber otro parcial porque vamos a tratar de ir terminando, de acomodando los temas así para que ya nos quede armado para el final. Sí va a haber un parcial de físico-química, pero eso lo hablamos mañana. Bien. Profe, una pregunta. ¿Los trabajos prácticos los pude terminar de corregir? No, todavía no, Rocío. Le están corregidos, lo que no termino nunca de hacer las devoluciones, que es lo que más me lleva. Díganos la nota ahora y listo. No, el trabajo de hoy está bien, lo que hicieron hoy, ella lo que me pregunta No, el Rocío parcial, es del parcial, sí, eso es lo que estoy atrasada. Pero bueno, ténganme paciencia. Nos vemos mañana. Está bien. Traten de estar todos, faltan poquitas clases. Una pregunta. Sí. ¿Y mañana va a ser lo mismo? ¿Vamos a exponer así? ¿Quién expone? ¿Se sabe? Mañana después me fijo cómo era el trabajo práctico de largo, y después esta noche cuando salgo de la escuela me fijo y ya se los comparto mañana temprano. Bueno, perfecto, Silvia, gracias. Nos vemos mañana. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se le llama a la reacción que hace un medicamento combinado con un alimento o bueno, el alcohol, que es más común? No, es una interacción medicamentosa. No es que tenga un Pero nombre. shock, nombró algo de shock hoy. Y cuando hay medicamentos que hacen shock anafiláctico. Es lo más grave de una reacción alérgica, sí. Se le empieza a cerrar. O sea, como farmacéutico, ¿hay forma de evitar o de recomendar qué no hacer? Aparte del alcohol, digo. No, solamente porque además el shock anafiláctico se puede manifestar en alguien que nunca lo tuvo, que no sabe por qué está, porque bueno, vos después cuando va a la guardia, una persona con un shock anafiláctico va a la guardia. Lo que siempre tenés que enseñar vos a las personas que tienen que informar lo que están tomando y si tienen alguna patología. Eso es fundamental. Que la persona sí, porque es mucha responsabilidad para uno, ¿no? Claro, que se vaya a la guardia con lo que tomó, que haga un recuerdo de todo lo que tomó, porque es lo único que puede servir como antecedente. Lógico, el shock anafiláctico se resuelve enseguida con un corticoide, pero el tema es que siempre, que es lo que marcábamos siempre, que
las personas que van a la guardia, una persona que ingresa por una urgencia, que siempre informe qué está tomando. Claro, bueno, muchas gracias. Es fundamental cuando hacen el PAE. Y cuando vienen a la farmacia, bueno, más allá de que a nosotros como farmacia privada no nos pasa, porque no nos vienen a pedir medicamentos pacientes así como pasa en el hospital, pero si vienen con la receta del médico, es como que vos ya, la responsabilidad tuya, o sea, porque más allá de que vos se lo tengas que entregar bien, que tengas que dar información, pero viene recetado. Lo que no tenemos que hacer es dar algo sin receta. Claro, exactamente. Ahí sería justamente toda eso, responsabilidad. La responsabilidad mayor Nosotros, en el por caso de lo que está prescripto es la del médico, porque está la receta. Por eso el tema de guardar la receta siempre. A nosotros nos pasa que por ahí viene un compañero a pedirte, che, me duele la muela. Y bueno, pará, ¿qué solés tomar? Le pregunto yo, porque si no, no podés venir. O sea, venite con una orden. ¿Tomaste alguna vez diclofenac? ¿Tomaste alguna vez ketorolac? A ver, porque si no, sí, ahí ya es pura responsabilidad mía. Sí, que le estoy dando la Y medicación. aparte, ¿sabés qué nos pasaba a veces? Que por ahí los compañeros de trabajo habían pasado por la guardia y le decía, bueno, me dolía tal cosa, y le dieron algo. Y después cuando pasó por la farmacia, porque a lo mejor había pasado 2 horas y no le pasó, te volvía a pedir a vos y no te decía que ya había tomado algo. Lo mismo nos pasaba con los antibióticos. Estaban tomando antibióticos que le habían indicado en odontología y después se habían lastimado o algo y volvían a pedir otro antibiótico siendo que estaban tomando uno. Eso muchas veces nos pasaba. Pero bueno, hay cosas que son más... A mí me pasó con unas pastillas de las llagas. Sí. Que me dijo, el farmacéutico me dijo, tomalas como caramelos. Yo la tomé, no sé, creo que tomé 3 en 2 horas. Y era cada 2 horas. Me intoxiqué mal. Claro. Porque Bueno. no leí las indicaciones. Esa cuestión, sí, porque además... Eran masticables, eran comprimidos masticables. Y... Sí. No, sí, por eso hay muchas cuestiones que digamos que además no terminás de aprender nunca. O sea, por eso hay que escuchar de los que saben, hay que leer las prescripciones, así que, bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta mañana.